Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, y en nombre del concejal presidente del distrito, que no ha podido venir, que le hubiera encantado pasar este rato con nosotras para la presentación de la investigación y el conversatorio que va a haber después, pues bueno, os damos la bienvenida a este rato que vamos a pasar juntas y bueno, donde nos vamos a presentar y vamos a conversar acerca de la investigación Urban COVID. Y bueno, pues por supuesto dar las gracias a Teresa Tiburcio y a Alberto Corsín, los investigadores, por el trabajo que han realizado, que aporta muchas claves, sobre todo acerca de las consecuencias positivas de la intervención comunitaria que se concretaron en esa época en una manera particular propia de este barrio de enfrentar la etapa de la pandemia. Este encuentro en el que vamos a recordar la etapa COVID también es una oportunidad para el reconocimiento, una vez más, pues a todas las vecinas y los vecinos, a los profesionales, a los técnicos y a las instituciones que trabajaron de manera colaborativa para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y bueno, pues que fueron consecuencias sociales, sanitarias y demás, ¿no? Esta investigación también es una oportunidad para visibilizar el impacto positivo de la intervención social comunitaria. Deciros también que, por hacer una breve referencia al contexto de aquel momento, es importante señalar que en ese momento veníamos de 6 años de proyecto de intervención comunitaria intercultural en el barrio y durante ellos ya se había conformado una relación consistente entre los 3 agentes protagonistas de la comunidad, los vecinos, las vecinas, los profesionales técnicos y la institución de la Junta Municipal. Con el año 2020, además de la pandemia, llega el último año de proceso del proyecto ICI y es un periodo como de relevo, ¿no? En ese momento se acaba de asumir por parte de la Junta Municipal el compromiso de mantener el proceso fruto del ICI y además exportarlo a otros barrios del distrito, aportando pues recursos de la propia Junta Municipal, que es cuando se pone en marcha nuestro programa actual de intervención comunitaria. Esto fue justo semanas antes de que comenzara el COVID, ¿no? Es cierto que la pandemia agudizó a todos los niveles la preocupación y un interés común por la situación de las vecinas y de los vecinos del distrito y más allá de horarios personales y laborales, vecinos y vecinas, profesionales e institución, se organizaron y pusieron en común sus recursos en forma de tiempo voluntario, de donaciones, de valoraciones técnicas, de proyectos de emergencia. Tengo que decir, por ejemplo, en la Junta Municipal de Villaverde se crearon proyectos de emergencia por valor, que luego lo concretará Mabel, pero por un valor de 1.200.000 euros. Le echamos imaginación para que los proyectos que teníamos en ese momento en marcha, tanto socioeducativos como de atención a la vulnerabilidad residencial, los proyectos dirigidos a mayores, hicimos una adaptación de los objetos de esos proyectos de manera que se pudieran mantener con carácter online y no perder esos ojos sobre la situación de la población vulnerable de nuestro distrito. Y bueno, no me quiero extender mucho, pero tal y como apunta la investigación que hoy se presenta, y voy a parafrasearla, gracias a ese colchón de capital social vinculante que ya existía, se llevaron a cabo acciones creativas y eficaces que sirvieron para hacer frente
a la gran emergencia y, en cierto modo, a un destino epidemiológico que se preveía, ¿no? Entonces, para terminar, no quiero dejar de mencionar que la experiencia de estos años pre, durante y post-COVID también ha propiciado la puesta en marcha de una política pública compartida en el distrito, como es el segundo plan de convivencia del distrito de Villaverde 23-27, estrategias comunitarias para la convivencia y la cohesión social. Y yo lo vivo como un hijo también de esa época, no solamente de toda la historia comunitaria del distrito, sino esa época que fue como la sal que reavivó el sabor comunitario de Villaverde. Y bueno, doy paso ya a lo importante. Gracias. Muy buenas. Bueno, algunos y algunas ya me conocéis, otra gente son caras nuevas. Me presento, soy Andrea, del equipo comunitario de aquí de San Cristóbal. Bueno, estoy muy contenta de pronto de ver caras, ¿no?, que estaban en el proceso comunitario hace años, gente, ¿no?, que seguimos estando, vecinos, vecinas de la red de solidaridad, gente de la Junta de Distrito, profesionales súper implicados y comprometidos. Y bueno, me toca contaros así brevemente, ¿no?, en qué va a consistir el acto. Primero vamos a tener a Teresa Tiburcio y a Alberto Corsín contándonos una media hora las principales conclusiones de la investigación Urban COVID que viene a introducido Teresa, y luego tendremos un conversatorio con personas que han sido agentes clave que van a subir, ¿no?, a comentar cuáles son los aspectos principales y claves que ha tenido el proceso comunitario en San Cristóbal para que se den los resultados que se muestran, ¿no?, en la investigación Urban COVID, y luego os los presento. Nos hubiera gustado subir a mucha más gente, por eso de alguna manera hay como otra media hora para como, pues, dar paso, ¿no?, a mucha gente que estuvisteis en esas reuniones de Zoom, que habéis estado. Pones Jaime, ¿no? Te ha venido ese recuerdo, ¿no? Muchas actividades, acciones de calle, ¿no?, que han ido construyendo pues toda esa confianza que llevamos muchos años, ¿no?, generando, y que ya se llevaba generando desde hace muchos años en San Cristóbal, ¿no?, y que había un montón de espacios pues antes de 2014, que esto no empieza solo en 2014. Entonces, bueno, sin más, os dejo con Alberto Corsín y Teresa Tiburcio, que son del Departamento de Antropología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y son los investigadores principales de Urban COVID. Así que, adelante. Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias por la organización de este evento, por darnos la oportunidad de presentar los resultados de la investigación. Pero quizás más importante, muchísimas gracias por habernos acogido durante los meses que estuvimos viniendo a San Cristóbal a entrevistaros, y alguna vez que vinimos también a una reunión del foro comunitario. Vamos a presentar los resultados, voy a hacer un paseo por los resultados del proyecto, pero primero quiero contaros un poco de dónde viene el proyecto. El proyecto arranca, se libera la financiación para hacer el proyecto en junio del 2021, y esto es importante porque hasta junio del 2021 las ciencias sociales mayoritariamente no tienen la oportunidad de investigar qué pasó durante la COVID. Todos los fondos, y se destinaron bastantes fondos para el estudio de la COVID y específicamente durante los meses del confinamiento, el Instituto de Salud Carlos III recibió una partida extraordinaria de casi 24 millones de euros. Pues 0 euros fueron dedicados a proyectos de humanidades y ciencias sociales. Entonces, desde un punto de vista social, somos muchas las científicas sociales que pensamos que no sabemos en realidad qué pasó, que hemos tenido que reconstruirlo a posteriori. Y que la gobernanza, la gestión de la pandemia se hizo como en dos planos. Se hizo en un plano microscópico, por así decirlo, virológico, de cómo se comportaba el virus,
y en un plano poblacional, de gestión poblacional, bioestadístico, de lo que epidemiológicamente se esperaba. Pero el plano del medio, el plano de la gente, de las comunidades, de los barrios, no se estudió. Nadie se acercaba a él. Eso no quiere decir que no ocurrieran cosas. Como todos sabemos, ocurrieron muchísimas cosas en los barrios, pero ha habido que reconstruirlas a posteriori. Entonces, nuestra investigación es una de muchas que salimos a la calle, en nuestro caso, en la segunda mitad del año 2020. Nos juntamos un equipo de epidemiólogos de la Universidad de Alcalá, que está al frente del cual está Manuel Franco, y los epidemiólogos son Manuel Franco y Mario Fontán, y nos juntamos un equipo de antropólogos y científicos sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el que estamos Teresa y yo, pero también está Ángel Cisneros, que se ocupaba de la parte de análisis estadísticos y sobre todo lo que hizo, se metió en las bases de datos, en el portal de datos del Ayuntamiento de Madrid, las bases de datos de servicios sociales, y analizó los datos, los depuró, etc. Luego mostraremos algunos datos de este trabajo que hizo Ángel. Y también estaban Carlos López Carrasco y Miriam Ara ayudándonos con la parte sociológica. Ahí, que no se ve, está la lista de los nombres. Bueno, pues he puesto dos mapas que son, a la derecha tenéis dos mapas muy conocidos por mucha gente, y si no son los mapas, desde luego las ideas detrás de los mapas. El mapa de la derecha muestra la geografía de las desigualdades que hay en Madrid. Entonces veis arriba, voy a acercar un segundito. Aquí arriba no lo podéis leer, pero bueno, arriba, sí. No se lee, no lo leo ni yo. Esta es la renta media neta de Madrid, y lo que veis es claramente una flecha que va del noroeste al sureste, que es la distribución clásica de la desigualdad de Madrid. Los tonos más claros representan renta más alta y los tonos más oscuros renta más baja. Esa flecha de desigualdad, en el sureste de la Comunidad de Madrid se concentran las grandes bolsas de desigualdad. Aquí está representada también, estas son las distribuciones de ayudas de vulnerabilidad del año 2018. Entonces también de nuevo vemos como la parte del noroeste es muy pálida, no tiene casi colores, y se incrementa hacia el sureste. Esta es la geografía de las desigualdades, y esta es la geografía del impacto de la pandemia. No se nota muy bien, pero todos los estudios epidemiológicos lo que aventuraban es que allí donde había mayor acumulación de desigualdad, las poblaciones más vulnerables iban a ser las que iban a recibir el impacto más acusado por la pandemia. ¿Por qué? Pues no es fácil de explicar, porque imaginemos viviendas hacinadas, donde la gente, mucha gente en pocos metros cuadrados, poblaciones que no pueden quedarse en casa, no existe la posibilidad de teletrabajo, luego además hay una serie de patologías subyacentes. Normalmente los barrios más vulnerables tienen una distribución de patologías subyacentes, cardiopatías, obesidad, diabetes, que por tanto son cuerpos menos listos, menos preparados para recibir un virus adicional como puede ser el de la COVID. Sin embargo, el impacto de la pandemia no refleja, este mapa de Madrid no refleja la misma flecha. Aquí tenemos, por ejemplo, Foncarral el Pardo. En este caso, a mayor oscuridad del color, mayor la tasa de incidencia de COVID. Entonces es casi invertido. Tenemos los barrios del norte que tienen mayores tasas de incidencia que los barrios del sur, salvo algunas excepciones.
Tenemos aquí a Villaverde, por ejemplo, uno de los tonos más claros. El centro de Madrid, centro de Madrid y Barajas tienen la tasa de incidencia acumulada más baja. Esto es de febrero a junio del 2020. En fin, esto es una distribución extraña que no se corresponde a los modelos epidemiológicos que alertaban sobre lo que iba a pasar. Esta es una correlación estadística del índice de vulnerabilidad con la tasa de incidencia. Aquí vemos Moratalaz y Tetuán, que son dos barrios que en la primera ola durante el confinamiento tienen las tasas de incidencia más altas. Más o menos se corresponde a lo que se esperaba, pero aquí tenemos Usera y Villaverde, que son como electrones libres, se salen del mapa. No se corresponde, esta distribución estadística, esa correlación no se corresponde con lo que se esperaba. Son tanto Usera como Villaverde barrios que los epidemiólogos, según los modelos, esperaban que tuvieran grandes tasas de incidencia y no se dieron en ese caso. Al respecto hay que decir algunas cosas. Los datos del confinamiento no son datos, son los que hay, son los datos que hay, pero epidemiológicamente no son robustos. ¿Por qué? Porque durante los primeros meses solo se contaban los casos de COVID por ingreso hospitalario, no teníamos test de antígenos, y entonces no podíamos saber o no íbamos al centro de salud a ver si estábamos infectados o no. Entonces solo se computaban los casos por ingreso hospitalario. Y luego además, eso durante el confinamiento, y luego cuando se flexibilizaron las restricciones, en el caso de Madrid, los datos se empezaron a medir por áreas de salud. Las áreas de salud son un invento administrativo que no se termina de saber muy bien cómo caen, si se solapa con secciones censales o con barrios, etc. Entonces, los datos de Madrid son complicados de interpretar epidemiológicamente. Pero con todas esas salvedades, los datos son los que son, no se pueden mejorar, no es que sean malos datos, son los que había. Entonces, con todas esas salvedades hay una anomalía en las correlaciones, en el sentido de que hay distritos como Villaverde y como Usera que, como a nosotros nos gusta decir, escapan su destino epidemiológico. Entonces, cuando nuestro proyecto se pone en marcha, en julio del 2021, estos estudios ya estaban, estos datos, los mapas son del Instituto Nacional de Estadística y de algunos estudios de salud pública y epidemiología. Entonces estos estudios ya estaban, entonces nosotros decimos, bueno, pues queremos saber qué es lo que ha pasado en los barrios. Vamos a ir a los barrios a estudiar qué es lo que ha pasado. Entonces, ese es el objetivo de nuestro estudio, es intentar entender cómo las respuestas de los barrios, qué ocurre en los barrios, qué clase de respuesta comunitaria se articula en los barrios y ver si lo que averiguamos, lo que la gente nos cuenta, tenemos la posibilidad de calzarlo, de ponerlo a conversar en diálogo con los análisis epidemiológicos. Entonces, arrancamos el estudio, lo centramos en 6 barrios de Madrid, 2 de renta alta, 2 de renta baja, 2 de renta media. Los de renta alta son Prosperidad y Guindalera, los de renta media son Prosperidad en el distrito de Chamartín y Guindalera en el distrito de Salamanca, aunque son barrios pegados, algunos colindantes. Los de renta media son Pavones en Moratalaz y El Pilar en Fuencarral del Pardo, y los de renta baja son Bellas Vistas en Tetuán y San Cristóbal en Villaverde. Y salimos con lo que llamamos métodos mixtos, que son métodos cuantitativos, que son los análisis estadísticos, los análisis que hacen los epidemiólogos de las tasas de incidencia de COVID, las tasas acumuladas, también los datos de vacunación. Intentamos ver si hay correlaciones sobre las distintas ratios de vacunación en los distintos barrios, análisis de las bases de datos de servicios sociales también y en Madrid Salud, mezclados con los datos cualitativos que recopilamos el equipo de antropólogos en nuestro recorrido por los barrios. Para escoger a los 6 barrios, lo que hacemos al principio es un rastreo en 12 distritos de Madrid, empezamos a entrevistar a gente en 12 distritos, y allí donde nuestras pesquisas, nuestras preguntas
y pues son mejor acogidas que en otros, y donde vemos más ganas de que acompañemos a los barrios, a las comunidades, pues nos acabamos centrando. La verdad es que todo el mundo fue encantador, y esto es muy interesante, porque cuando nosotros empezamos a hacer entrevistas en octubre del 2021, una de las cosas que apercibimos es que nos sentamos a hacer una entrevista y a lo mejor estamos 2 horas y media, 3 horas, que no es común, cuando en aquellas primeras entrevistas eran entrevistas exploratorias. Entonces, lo que apercibimos es que hay unas ganas de contar lo que había pasado, que hasta ese momento casi nadie lo estaba recogiendo, de trasladar a quien fuera, al primer investigador que pasaba por allí, trasladarle lo que había pasado, que es un poco abrumador. Entonces, bueno, si da igual, podemos volver a la de antes porque no se lee, pero bueno, a quienes en los 6 barrios, ¿a quienes entrevistamos? Bueno, pues vamos a parroquias, vamos a despensas solidarias, vamos a distintas instancias de los servicios sociales, estamos con representantes de servicios sociales en la Junta de Distrito, estamos con trabajadoras sociales en centros de salud, estamos con ONGs de barrio, estamos con distintos tipos de organizaciones religiosas, anexas o no anexas a parroquias, estamos con fundaciones, etc. O sea, al final hacemos unas 30 entrevistas, más o menos 5 por barrio, y acompañadas de un número de lo que llamamos entrevistas triangulares, que es juntar a 2 o 3 personas y hacer un pequeño grupo de discusión. Y entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Bueno, pues esta es la diapositiva como más densa, donde está el bruto de nuestras conclusiones, de lo que hemos aprendido. Y es lo siguiente. En la primera parte, en la parte derecha donde pone del capital social, habitualmente los barrios, en realidad en casi todos los barrios en los que acabamos entrando, tienen un tejido comunitario bastante denso, bastante robusto, muy activo. Quizás la excepción es Guindalera, en el barrio de Salamanca, que solo tiene, aparte del tejido asistencial de servicios sociales, solo tiene un centro social de cierta importancia. Pero los demás, incluso en el norte de Madrid, en barrios como Prosperidad tiene uno de los tejidos activistas más históricos de todo Madrid. Entonces, el capital social, esa densidad de trama de las relaciones que hay entre vecinos, instituciones de base, asociaciones, ¿no? El tejido asociativo, etc. Ese capital social, normalmente en sociología, el capital social, esa densidad de trama relacional, se suele decir que hay 3 tipos de capitales sociales. Está el capital social de unión, que es la relación, la complicidad, la confianza que hay entre personas que ya se conocen. El capital social de aproximación, que sería la capacidad de generar tramas densas entre actores que no se conocen. Entonces, cuando emerge capital social de aproximaciones, porque se dan las condiciones para que personas que no se conocen o que no se conocían hasta ayer, pues empiezan a hacer cosas juntos. Y por último, el capital social de vinculación, que es el capital social que hay entre instituciones, actores que tienen una envergadura institucional y que no trabajan juntos hasta ese momento. Por ejemplo, podríamos decir, entre una asociación de vecinos y los servicios sociales del distrito, de un distrito. Bueno, pues si empiezan a hacer cosas juntos, eso se entendería, y las hacen bien y hay buen rollo, se entendería que es capital social de vinculación. Entonces, el capital social, de alguna manera, iría a mayor complejidad, la escala de la complejidad iría de la unión pasando por la aproximación hacia la vinculación, y eso sería como de un menos a más en la capacidad, en la solidez del desarrollo comunitario. Eso es una teoría así como muy rápida de capital social.
Bueno, lo que nosotros hemos descubierto es que esta idea de capital social en el confinamiento no termina de explicar bien qué es lo que pasa. Y hemos propuesto un concepto distinto, que es el de ensamblajes comunitarios. ¿Y por qué no termina de funcionar bien? Pues fundamentalmente por una cosa. Hay una cosa que pasa en el confinamiento que lo cambia todo. Y es, estoy caricaturizando, estoy generalizando, pero sirve el ejemplo que voy a dar. Y es la Ley de Protección de Datos. La Ley de Protección de Datos no estaba en nuestro radar. O sea, en ningún momento se nos había ocurrido preguntar por la Ley de Protección de Datos. No era una cosa que allá donde íbamos a hablar con un párroco, con una trabajadora social, le decíamos, bueno, cuéntame sobre la Ley de Protección de Datos. O sea, pero empezó a salir. En todas las entrevistas nos decían, bueno, claro, es que tuvimos un problemón con la Ley de Protección de Datos. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en las iniciativas de base, despensas solidarias, redes solidarias, bueno, esto es muy interesante también. Una cosa que documentamos es que prácticamente en todos los barrios, en todas las respuestas comunitarias, siguen un mismo patrón. Nacen, el primer paso lo dan todas, pero no una. Luego iré a la una que no lo hace así. El primer paso lo dan como redes de recados, ¿no? Nacen como grupos de WhatsApp donde, oye, vamos a montar un grupo de WhatsApp por si hay personas vulnerables o dependientes o lo que sea que necesiten que les acerquemos medicamentos de la farmacia o la compra o lo que sea. Esas redes de recados a los mes y medio, 2 meses se suelen transformar en redes de reparto. Empiezan esos grupos de WhatsApp empiezan a recibir llamadas de, oye, es que no necesito que me acerques comida, lo que necesito es que me acerques medicamentos o que me saques a pasear el perro, lo que necesito es comer. Entonces se transforman las redes de recados en redes de reparto, que en un primer momento lo que suelen tener es una malla de gente que hace la compra por otras personas, o eventualmente, muy rápidamente, a las pocas semanas se convierten en despensas solidarias. Entonces tenemos esas redes de recado, a redes de reparto, a despensas solidarias. Y en algún caso, en un caso en realidad, sobre el que hablaré, y es San Cristóbal ese caso, redes de derivaciones. Entonces a nosotros nos gusta pensar esto de red de recados a red de recados, a red de repartos, / despensas solidarias, a red de derivaciones. Pues ese sería como el viaje de las redes solidarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vuelvo a la Ley de Protección de Datos. Esas iniciativas, muy pronto, seguro que muchos os visteis en la tesitura, de decir, oye, que me ha llamado la vecina de no sé qué, no sé cuántos, que quiere que le llevemos tales medicamentos. Y dices, bueno, pues, ¿quién vive cerca? ¿Quién lo puede hacer? Pero claro, el quién vive cerca ya implica gestionar datos, ¿no? Porque vas a poner a fulanita con menganito. Cuando son redes de recados, pues normalmente no iba más, ¿no? Se gestionaba, era 1 o 2 personas que gestionaban esos grupos de WhatsApp y ya está. Pero cuando empiezan a sistematizarse en despensas solidarias, ya cambia la escala. Y entonces, en todos los barrios de Madrid, las iniciativas comunitarias, las iniciativas de barrio y de base, empiezan a plantearse cómo gestionamos esto, o sea, cómo gestionamos los datos para no vulnerar la Ley de Protección de Datos. Y empiezan a darse problemas específicos cuando esas redes empiezan a hablar con servicios sociales, que ocurre en casi todos los barrios de Madrid, ¿no? Servicios sociales que puntualmente les derivan casos o, al revés, las redes derivan casos a servicios sociales. Entonces, esos traspasos de información empiezan a ser muy complejos. En algunos casos, y esto saltó, no estoy desvelando
desvelando nada que no esté en prensa. En algunos casos, por ejemplo, en Bellas Vistas, en Tetuán, una cosa que ocurre, esto salió en nuestra investigación, pero nos refirieron a los medios de comunicación, entonces podéis consultar los medios de comunicación. Una cosa que ocurrió es que en agosto del 2020 se juntan la Junta de Distrito y las despensas de Tetuán y acuerdan hacer un traspaso de receptores. Entonces, las personas que habían sido beneficiarios de las despensas solidarias, de Bellas Vistas, supuestamente se iba a hacer cargo a partir de agosto la Junta de Distrito. Pasa agosto, pasa septiembre y en octubre alguna de esas personas que eran beneficiarias de los repartos de la despensa solidaria llaman a los activistas de la despensa y dicen: oye, que a nosotros no nos han llamado a la Junta de Distrito. Entonces llevamos aquí 2 meses sin comer o no recibiendo ayuda de la despensa. Entonces los activistas llaman a la Junta de Distrito y lo que descubren es que había habido un malentendido. La Junta de Distrito no iba a hacerse cargo de los beneficiarios de las despensas porque no podían dar por buenas las listas de receptores, porque no habían pasado un filtro técnico. Entonces, esos problemas técnicos de cribaje, de filtrado, de evaluación técnica, están detrás del problema de la Ley de Protección de Datos y atraviesan todos los barrios de Madrid. Y en todos los barrios de Madrid, de los 6 que nosotros hemos estudiado, en Moratalaz, en Pavones y en Tetuán Bellas Vistas, hay grandes enfrentamientos entre tejido e institución por la Ley de Protección de Datos. O sea, hay un desencuentro muy fuerte porque tarde o temprano la Ley de Protección de Datos no se confía en los datos. Los datos que tienen los activistas no son de la confianza de la administración. Entonces, el tema de la Ley de Protección de Datos es muy interesante porque en una sociedad como la nuestra, la sociedad así llamada la sociedad de la información, resulta que en la primera gran crisis del siglo XXI, esa información, la gestión de esa información hace que el modelo del capital social estalle. Se demuestre que las relaciones sociales no son suficientes para mantener una comunidad estable. Que además de relaciones sociales necesitas una gestión de infraestructuras, de tecnología, de datos, y eso es lo que nos llevó a nosotros a pensar en lo que llamamos el ensamblaje comunitario. Los ensamblajes comunitarios, las infraestructuras, las logísticas y la gestión de la información son fundamentales para mantener vivas esas relaciones de unión, de aproximación o de vinculación. Entonces, el caso de San Cristóbal. El caso de San Cristóbal para nosotros fue, pues nos voló la cabeza, porque lo que descubrimos es que, por ejemplo, en todos los barrios de Madrid había respuestas comunitarias donde los activistas tenían sus Excel, ¿no? Un Excel con las ayudas, las ayudas que llegan de un lado, la gente que pide cosas, familias, etc. Pero en San Cristóbal lo que descubrimos es que ese Excel estaba gestionado por múltiples agentes, no solo por el tejido asociativo, sino que el mismo Excel de alguna manera lo participaban en un Excel, por así decirlo, por simplificar, un Excel colaborativo en el que desde tanto servicios sociales como el tejido asociativo participaban de su edición, que desde servicios sociales habían formado a las personas que editaban ese Excel para saber cómo había que editarlo, etc. Entonces ese objeto, el objeto Excel, es un objeto de capital social. O sea, es la infraestructura la que tiene integrada el capital social. El capital social ya no es el buen rollo que tienen las personas, es la propia infraestructura. Y quien habla del Excel habla de las fórmulas, la fórmula de asignación de recursos, por ejemplo. O sea, habla de muchos instrumentos, instrumentos legales, instrumentos técnicos, instrumentos informativos de gestión de datos, que son los que integran esas relaciones. Entonces,
Entonces, una de las cosas que nosotros intentamos hacer es, bueno, este relato, o sea, esta idea del ensamblaje comunitario, podemos ver si se plasma de alguna manera, si se revierte en algún tipo de dato público. Entonces, bueno, pues hemos intentado, pero no termina de funcionar, pero hemos intentado, lo que hicimos fue explorar las bases de datos de servicios sociales. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta es un análisis de los 6 barrios, perdón, de los 6 barrios que tenemos en los que entramos a fondo, un análisis de creo que son las demandas o las atenciones. De las atenciones. Análisis de las atenciones, la variación porcentual de las atenciones, del 2019 al 2020. Entonces, por ejemplo, vemos en la tipología de atenciones en todo Madrid hubo dos tipos de ayudas que se dispararon, que prácticamente eran negligentes en el 2019, o sea que cuando uno miraba la masa de tipología de ayudas a las que se dedicaban partidas de servicios sociales para todo Madrid, había 2 que eran casi negligentes, que son las ayudas económicas de necesidades básicas. O sea, en el 2019 ninguna agencia, ninguna instancia de servicios sociales dedicaba mucho dinero a ayudas económicas de necesidades básicas, ni a cobertura de necesidades básicas. Entonces uno ve, no tengo aquí las curvas, pero esos eran tipos de ayudas negligentes. En el 2020 se disparan. O sea, no hay ninguna otra ayuda que tenga un incremento tan salvaje. Eso para todo Madrid, Ahora, en el caso de los 6 barrios, pues aquí vemos, por ejemplo, en Bellas Vistas, ayudas económicas de necesidades básicas crece del 2019 al 2020 un 1.675%. Y cobertura de necesidades básicas, bueno, en este caso nada, pero probablemente porque el número es pasante, bueno, porque no crece, pasa de 0 a 0. Pero, por ejemplo, en prosperidad, ayuda económica de necesidades básicas, bueno, cogido otro que no tiene nada. En Guindanera un 500%, en El Pilar un 200%, en San Cristóbal 9.200%. O sea, el incremento en San Cristóbal es descomunal. Solo hay otros 2 creo que solo hay otros 2 barrios en Madrid, que son Lucerna y San Diego, que tienen incrementos tan altos. Muy interesante. Claro, luego nosotros hemos hablado, hemos discutido, hemos intentado entender el trasfondo de estos datos y hemos hablado con técnicas, con trabajadores sociales, porque claro, distintos distritos hacen el reparto de distinta manera. Pero bueno, es muy interesante. Para nosotros hay 2 datos aquí que nos ayudan mucho a intentar darle una lectura a estos datos. Y es, el caso de Prosperidad. Prosperidad es el único barrio de todo Madrid que ve la partida de asociaciones y ONGs crecer. El único barrio de todo Madrid. Eso significa, tanto en demandas como en atenciones, eso significa que a la hora de gastar, de hacer una asignación de dinero, en Prosperidad decidieron dárselo al tejido asociativo ya consolidado. ¿Por qué? Porque es históricamente un barrio con un tejido muy cuajado. Ya se saben quiénes son los actores que saben trabajar el barrio, cuáles son las ONGs, cuáles son las asociaciones que llevan años trabajando el barrio y trabajándolo bien. Entonces es como se reparte el dinero. El dinero en Prosperidad va derecho a asociaciones y ONGs. Es el único distrito, el único barrio de todo Madrid donde produce eso. Y en el caso de San Cristóbal, ese incremento, la lectura que nosotros hacemos, yo titubeo, pero creo que se debe justamente a ese ensamblaje comunitario. Es decir, en San Cristóbal, ese ensamblaje técnico comunitario es capaz de procesar todas las demandas que están llegando al barrio. Las personas que teníais un call center, es decir, teníais lo que nosotros llamamos, internamente hemos llamado un 010 de proximidad. El 010 colapsa en todo Madrid. En todo Madrid tú intentas llamar al 010 y la línea está
muerta, o sea, no funciona, está todo el mundo llamado al 010. Vosotros montáis vuestro propio 010, o sea, eso os da una capacidad de tramitación de ayudas que en otros barrios no tienen. Entonces podéis gestionar, además formáis a vecinos y vecinas, las técnicas forman a vecinos y vecinas para procesar y gestionar buena parte de esas demandas. Entonces, ese pequeño ecosistema técnico comunitario es capaz de tramitar, capaz de procesar ayudas, peticiones que en otros barrios no pueden, no tienen el músculo administrativo para hacerlo y colapsan. De hecho, tenemos en muchos barrios, por ejemplo, muchas de las trabajadoras sociales nos cuentan las virguerías que tuvieron que hacer para improvisar formas de firma y certificado digital, cuando la mayoría de la gente no tenía certificados digital en casa, ¿no? Entonces, como se tuvieron que inventar procesos ad hoc para hacer eso. Bueno, y no me voy a entretener más, es una codificación que hemos hecho de todos los resultados del proceso, pero bueno, a grandes rasgos lo que contamos es que el único ensamblaje comunitario vinculante, ¿no? ¿Os acordáis? Tenéis el capital social de unión, aproximación y vinculante. Entonces nosotros generamos una nueva tipología de ensamblajes comunitarios que sería de unión, de aproximación y vinculante. El único ensamblaje comunitario vinculante de todos los casos que hemos estudiado, de todos los barrios donde hemos estado, es el de San Cristóbal. Se producen ensamblajes comunitarios de unión, por ejemplo, en prosperidad. En prosperidad, esa complicidad que hay histórica entre cierto tipo de tejido asociativo y los servicios sociales, pues como ya son dos actores que se conocen, los servicios sociales y la Escuela de la Prospe, pues montan un ensamblaje de unión, pero no un ensamblaje vinculante. Luego hay otros barrios como en Pavones, por ejemplo, de nuevo, en Pavones los servicios sociales son capaces de armar un ensamblaje técnico propio, que da salida a algunas cuestiones técnicas que tienen los servicios sociales, pero no enganchan en profundidad con el tejido asociativo. Bueno, entonces no voy a detener porque además se me ha ido el tiempo, pero vamos, cualquier pregunta estamos abiertos a... Para después y que vamos a continuar el diálogo. Voy a ir presentando, mientras pido ayuda a alguna de mis compis para que abra el Meet y también se conecten, pues van a estar con nosotros Carlos Jiménez, que es asesor científico de los procesos comunitarios de los ICI, y Francesc Ventura, que formaba parte del Departamento de Inclusión, bueno, ahora forma parte del Departamento de Inclusión y anteriormente del de Interculturalidad de la obra social La Caixa. Entonces, les tenemos aquí en online y aquí a las que tenemos presencial perdonad que tengo por aquí los datos y os quiero nombrar bien, con nombres y apellidos. A ver, un momento, que estos son muchos papeles y varias funciones a la vez. Pues os hacemos subir aquí a la mesa a Manuel Basagoy, que era coordinador del equipo ICI, para seguir, ¿no?, hablando de este diálogo. Mabel Santos, coordinadora del programa de intervención comunitaria. Y tenemos también a Rosa María Concepción, que es voluntaria de la Red de Solidaridad y de la Asociación Vecinal La Unidad. A Cristina Guerrero, del equipo de gestión de Cinesi y también de la Asociación Vecinal La Unidad, y Tusta Aguilar, vecina y voluntaria de la Red de Solidaridad. ¿Vale? La cuestión del diálogo, que va a ser central para ir construyendo pues una serie como de conclusiones que vayan alimentando lo que ha comentado Alberto, ¿no?, de la investigación Urban COVID. La pregunta principal a la que van a contestar es: ¿qué elementos comunitarios consideramos que han sido claves en San Cristóbal para que se dé este ensamblaje vinculante, este ensamblaje comunitario que se ha producido aquí? Entonces, van a empezar desde la Red de Solidaridad a hablar, después la idea es que habléis la parte más técnica y luego daríamos paso a Francesc y a Carlos, que todavía no está, y vamos a intentar
a ver si les escuchamos. Vale, pues vamos a empezar brevemente de la red, ¿no? Estamos aquí 3 personas, Cristina, Rosa, yo que soy Justa, pero podemos estar otra gente, cosa que por aquí dice que no veníamos mogollón. Bueno, por supuesto Jaime va a tener su aportación específica, tecnológica, etcétera, pero lo vamos a dejar en el asiento. Vale, pues entonces, bueno, lo primero, un montón de gracias a Alberto y a Teresa, ¿no? Por lo que nos han contado, y también porque yo me acordaba que esto podía ser también una pequeña celebración de aquello que hacemos, y aquí hay mucha gente que lo sabe, de orgullo de barrio, ¿no? Pero qué buenos somos, ¿no? Entonces, bueno, me entendéis que para nosotros es muy importante cosas, no solo los que estamos aquí, sino para el barrio, saber que este barrio tiene cosas muy buenas y queremos siempre celebrarlo y todo eso. Queríamos decir, bueno, el tejido comunitario, lo habéis dicho, es un barrio con un largo proceso comunitario, un colchón súper largo, que no empieza, bueno, apoyo lo que ha dicho Andrea, ¿no? No empieza con el ICI es un elemento más importante, y aquí también, aunque parezca así un poquito romántico, queríamos recordar a gente que lo ha hecho posible a lo largo de este tiempo, ¿no? Yo creo que no podíamos dejar de nombrar a Prado, que todo el mundo conocemos, a Charo, a Isabel, a Clara, bueno, y gente que está aquí, estoy nombrando a los que no están. También muchos estudios que se hicieron, ¿no? Yo creo que también la IAP, que ya estaba por aquí Manuel y todo esto, y por supuesto ahí a Julio Guacil. No sé, es que a mí me parece muy importante, en un tema como este de investigación, también hacer memoria y agradecer a la gente que lo ha hecho posible, ¿vale? Que no somos solamente los que estamos aquí celebrándolo, por eso nos interesa tanto darlo a conocer a otra más gente. La idea de intentar aunar esfuerzos, yo creo que ha sido una constante de este barrio, al menos desde que yo lo conozco, desde hace 20 años, así. Y lo que ocurre es que yo creo que no podemos obviar que ha habido momentos súper buenos, momentos de crisis, etcétera, pero no pasa nada. Sí que me parece que el ICI fue una oportunidad de recogida, de impulso y de sistematización. Y de eso pues seguimos hacia adelante, ¿no? Por eso fue una gran suerte. Y después querría recalcar un momentito algunos elementos de articulación que se han señalado, ¿no? A mí me parece que la articulación en nuestro caso, además de que había ya unos previos, está muy basada en el tema confianza. Yo creo que esto no ha sido una cosa que se consigue de la noche a la mañana, pero se partía, o sea, se contaba un poco con eso, y la COVID nos dio una oportunidad de ponerlo de manifiesto, ¿no? De incluso la tecnología, es verdad que debemos mucho, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando recién el no poder salir de casa, cuando aparecimos en la pantalla, gente que nos conocíamos de distintas mesas, pero que de pronto estábamos todos en la misma pantalla, ¿me entendéis? O sea, que la red no empieza vinculada a alimentos, en ese proceso yo creo que no es así, si me permitimos decirlo. Aparece de golpe las personas más técnicas, con la gente de trabajo social, con ayuda psicológica, o sea, en esos primeros paneles de pantalla, que además no funcionaban, un poquito peor que ahora todavía, que ya decir, pero ahí estábamos gente muy variada de ese tejido plural, ¿no? De entidades, de profesionales y también vecinas y vecinos que teníamos la suerte de poder estar a las 10 de la mañana con una pantalla, ¿no? Aunque todos estábamos en casa. Y en ese sentido creo que muy rápidamente se vivió, extensiones por supuesto, el tipo de ayuda plural, ¿no? Uno fueron los alimentos, importantísimos, y todos sabemos lo que eso provocó. Pero también otro tipo de ayuda, como pudo ser el tema de las traducciones, ¿os acordáis? El tema de sesiones de apoyo psicológico, cositas pequeñas, ¿no? Por supuesto, el dolor era muy grande y el sufrimiento enorme, por tanto esto no era la solución. Pero sí que quería señalar que la red aparece en el esfuerzo de las múltiples profesionalidades y singularidades que en ese momento había. Y lo único que yo también quería decir es cómo hay un momento de antes y después del COVID que lo van a hablar también mis compañeras. Y una cosa que yo creo que a todos y todas, yo quiero señalarlo, no sé si sale en la investigación o no, pero que estuvimos bastante atentas a respetar la dignidad de las personas que necesitaban ayuda. Eso también yo creo que fue una sensibilidad no de una persona de la red o de dos, sino un poco de todos, ¿no? Aquello de las llamadas colas de hambre, no queríamos, no sé cómo decirlo,
algún momento sí la hubo, a lo mejor, ¿no? Pero intentamos, y creo que de esa manera no fue de una persona, sino sensibilidad compartida, pero no, que la gente no podía estar en la calle, ¿no? Luego se hizo lo que se pudo, pero yo eso también quiero señalarlo porque fue una suerte, ¿no? Que en ese tipo de cosas tan importantes como por ejemplo la dignidad, salvaguardar, por supuesto, gracias a las posibilidades que se nos ofrecieron, la protección de datos, fue un acuerdo muy fácil de conseguir porque hubo bastante influencia en ese tipo de cosas. Hola, buenas tardes. ¿Qué hablamos del COVID? Un antes y un después. A ver, hay un antes y un después importante, porque se evidencian situaciones que existían anteriormente, pero no tenían tanta visibilidad. Por lo que se despiertan muchas sensibilidades y con ellos adquieren muchos compromisos. Yo voy a hablar ahora en primera persona, en este caso el mío. Yo soy una ama de casa, trabajadora, que me dedicaba pues a mi trabajo, a mi casa, a pasarlo bien y se acabó. Llega la pandemia y claro, todo cambia y te das cuenta de la realidad social que hay en el barrio. Pero no solo antes del COVID, en el COVID, también en el post-COVID. Entonces, adquieres muchos compromisos con la red. Aparte que ayudar a los demás, también te ayudas a ti mismo, sinceramente. Es que tengo... Bueno, confianza y vínculos entre las distintas... Se crea una confianza y también vínculos entre las distintas asociaciones, que eso también es bastante importante. Aparte de la confianza con las personas a las cuales se destinan los alimentos. El engranaje que funciona en pandemia continúa en pospandemia y hasta la fecha, creando una red muy potente, no solo en alimentos, sino en ropa, en ayudas para encontrar empleo, gestionar papeles, etcétera. Todo gracias a la solidaridad de un pequeño pero gran barrio, como es San Cristóbal de los Ángeles. ¿Te pasó aquí el turno? Bien. O a Cristina. Terminamos con la red. Hola, buenas tardes a todas. No sé por dónde empezar, ya lo habéis dicho casi todo, pero bueno, yo me voy a situar en el territorio, como hablábamos de Villaverde, que es uno de los distritos del sur que siempre estamos en el mapa porque tenemos menos renta que el resto, tenemos más delincuencia, bueno, siempre datos malos. De ahí destacamos San Cristóbal, ¿no? San Cristóbal tiene además, pues es un barrio que no tiene un ocio saludable, que ofertar a la juventud, tenemos una población mayor también importante, tenemos un porcentaje de inmigración por encima del 55-60%, no lo tengo muy claro. Entonces llega la pandemia y nos encontramos con una situación bastante penosa porque aquí hay mucha gente que no tiene empleo o que trabaja como empleada de hogar, sin seguros, sin nada que le sostenga, en bares que están cerrados, no pueden ir a comprar. Y bueno, los que estamos en casa desde una posición de privilegio, pues no tenemos mucha conciencia, pero de pronto, ¿no?, te empiezan a llamar por teléfono: oyes, ¿conoces a alguien? O mira, que es que está pasando esto, ¿qué podrías hacer? Ay, no sé, voy a llamar a otra vecina, esta vecina, pues mira, llama a tal, ¿no? Esto como vecina, o sea, después acabas sacando ropa para un bebé porque te han dicho que ha nacido un bebé y que no tiene que ponerse, y te vas de manera clandestina, con miedo porque estábamos en confinamiento, lo llevas. Son situaciones duras, ¿no? Gente que no tiene para comer, si nos juntamos 3 o 4 vecinas de diferentes bloques, hacemos una compra, vienen a buscarlo, se lo llevan y poco a poco, ¿no?, esto empieza a crecer y ya vamos más allá.
¿no? De pronto, pues, no solamente puedo llamar a la vecina, sino que puedo llamar a la persona que está en el centro de salud y que nos está ayudando si necesitan leche. Me pasan el teléfono de una persona de Plaza Solidaria que es del centro de Madrid. Empiezas a crear esa red que ha conseguido sostener a todas las vecinos y vecinas que más lo necesitaban, que estaban ya en el sub de la vulnerabilidad. Entonces se crea todo esto. Claro, vosotras estáis ahí con datos, con otro tipo de vivencias, no por las que estábamos en casa, las vecinas puras y duras. Hemos, pues eso, recibido la llamada, oye, que necesitan ropa, y decía, no tenemos ropa de esta edad, ala, vete a donde sea, o te traían y lo llevabas, y eso es algo que ha sostenido a nuestra gente, y a mí me da un orgullo de ser de San Cristóbal de los Ángeles. Y no quiero extenderme más porque luego me emociono. Pero gracias a todas las personas que han hecho esto posible. Gracias. Qué bonito, Cristina. Es que es verdad. Yo también siento orgullo de trabajar en San Cristóbal, aunque no viva aquí. A ver, es que coincido totalmente con lo que habéis dicho. Yo sí que quería incidir en el concepto que ya habéis comentado todas, de la confianza, trasladándola aún más allá, porque yo en este caso estoy aquí un poco como parte técnica y a la vez administración, porque soy trabajadora social de servicios sociales de la Junta Municipal. Y creo que está un poco ahí como el kit de por qué esto funcionó. Aparte de por algunas otras cosas que comentábamos antes en la trastienda, ¿no? Y que creo que también es muy importante, como el hecho de que, o sea, más allá de que la teoría y el desarrollo comunitario y todo lo que estudiamos a nivel técnico también, por supuesto, apoye todo esto, creo que es muy importante también el grupo de personas que se juntan en un momento determinado y las voluntades que hacen salir adelante o sacar las cosas adelante o no. Entonces, bueno, pues yo lo comentaba antes, ayer lo hablaba con mi madre y me decía, claro, se habéis juntado un grupo de locos y de locas y es verdad, ¿no? Como que al final yo resaltaría eso, como que es verdad que en un momento determinado había un gran grupo de personas en el barrio que ya teníamos unos antecedentes que por supuesto son los que han facilitado todo, ¿no? Porque ya nos conocíamos, porque llevamos mucho tiempo trabajando juntos y porque desde un principio, por lo menos la parte que yo he conocido de San Cristóbal, que tiene que ver con el ICI, toda esta teoría que ahora nos contará Carlos, sobre todo de la comunidad, de los tres protagonistas, que parece como que es así muy tal, resalta qué importante que esos tres protagonistas realmente lo sean, ¿no? Y que llegues a un barrio en el que se acoge a la administración y a los técnicos municipales sin estereotipos, que muchas veces también los tenemos, y más allá de ese prejuicio muchas veces, o de esa reivindicación que yo siempre defiendo que es muy necesaria por parte de los vecinos y de los movimientos vecinales, ¿no? Que tiene que estar ahí, de pelear por lo que el barrio pide, ¿no? Que a la vez sea acogedor, y yo siempre lo he sentido así, siempre me he sentido muy bien acogida en el barrio por parte de todo el mundo. Yo creo que también facilita que esas relaciones fluyan y que todos queramos aportar en igual manera y como una posición muy de horizontalidad. Entonces creo que desde ahí es de donde surgió todo esto. Y esto nos lleva a conseguir pues, que en un momento determinado nos reunamos todos por Zoom, como decía Tusta, de aquella manera, porque eso era un horror al principio, que muchas éramos ignorantes tecnológicas y estábamos cada una en su casa conectándose, pero lleva a que en un momento determinado todos y todas nos pongamos a construir, que en un momento determinado tengamos que salvar el tema de la ley de protección de datos y haya la suficiente confianza como para que los voluntarios, la gente que no es tan técnica y que no tiene ese recorrido, acepte que la trabajadora social del ayuntamiento les diga, oye, mira, es que necesito, para que salvéis esto, que todo el mundo firme este papelito. Y todo el mundo, todos los voluntarios y las vecinas se pongan a dar papelitos y que la gente los firme y que nos los hagan llegar. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que al final
se asuman las tareas desde esa confianza que facilita que las cosas salgan adelante, sin darle más vueltas a que lo ha dicho la del ayuntamiento o lo ha dicho Cachi, que se pone ahí en la mesa y se pone a repartir. Es que le quiero porque no le hemos nombrado y he dicho, me falta a mi Cachi, que se ponga ahí todos los días a decir, no, pues es que tienes que firmar, porque a mí me ha dicho la Mabel que tienes que firmar el papel. Y esa flexibilidad, que yo creo es muy importante, ¿no? Que parte de esa confianza, yo creo que es un poco el éxito de todo esto, ¿no? Que al final saliera todo adelante. Y esta flexibilidad, que además me gustaría también reconocer, no solamente a la población de San Cristóbal, pero también lo que toca al resto de los compañeros de la Junta Municipal y que no se veía tanto, pero que también estuvieron ahí, y no solamente de servicios sociales, sino que es verdad que yo me imagino que esto pasó en todos los distritos, pero de lo que yo sé de Villaverde, los presupuestos de casi todos los departamentos como cultura, los presupuestos para las fiestas, los presupuestos para arreglar las calles, como en ese momento no se podía hacer nada, todos se destinaban a servicios sociales. Los presupuestos a nivel económico y los profesionales, o sea, la gente que luego teníamos en la Junta escaneando todos los papelitos que conseguía Cachi y el resto de voluntarios que firmaran y que llevaban a la Junta, teníamos ordenanzas y administrativos que en la vida habían tenido relación con servicios sociales y que a lo mejor era el administrativo de, yo qué sé, de urbanismo, de no sé qué, que estaban ahí escaneando y pasándonos todos porque todo tenía que estar organizado, no vaya a ser que nos fueran a preguntar de dónde habíamos sacado esos datos. Entonces, bueno, que no me quiero extender, pero que creo que yo es lo que más destacaría, ¿no? Pues ese momento determinado en el que todos tenemos un objetivo y nos saltamos todos esos escollos que a veces nos hacen llegar a conflictos, ¿no? Y más allá de que tú seas de aquí y yo sea de allá, pues acordamos que el objetivo es que esto lo sacamos adelante y lo sacamos adelante, caiga quien caiga. Y salió. Y ya está, te dejo, Manu. Bueno, gracias, la verdad es que estoy súper encantado de estar aquí, porque hacía tiempo que no venía por el barrio. Y bueno, la verdad es que aquellos momentos yo los recuerdo, en aquel momento estaba en el equipo ICI, y los recuerdo, es verdad, como un momento de mucha incertidumbre al inicio, de no saber cómo arrancar aquello y cómo montarlo, ¿no? Incluso yo hasta diría de muchas dudas respecto a cómo hacer, ¿no? Yo recuerdo también discusiones sobre el tema de si realmente el papel de organizarse comunitariamente en torno a la necesidad que se estaba generando podía sostenerse, es decir, tenía que ser una mera acción asistencial, es decir, solamente estamos para, ¿no?, dar comidas a la gente, pero la necesidad era esa. O realmente queremos algo más, ¿no? O realmente hay algo más que se puede hacer, ¿no? Entonces ahí es donde yo sí que un poco quiero conectar igual con el previo, ¿no? A lo mejor a eso. Es decir, yo sí creo que el ICI, evidentemente, cuando llega en el 2014, no es el iniciador, ni muchísimo menos, digamos, de que en San Cristóbal exista una dinámica comunitaria. Pero sí que es cierto que yo creo que el ICI posibilita traer recursos, traer un equipo con tiempo para poder trabajar en lo comunitario y para poder, sobre todo, desplegar una metodología que yo creo que se ha demostrado eficaz, ¿no?, con el paso de los años. Esa metodología, sobre todo, bueno, no quiero decir que igual Carlos va a hablar de esto, pero esa metodología sobre todo traía un poco el hecho de generar espacios de encuentro donde compartíamos diagnóstico, compartíamos constantemente y actualizábamos lo que pasaba en el barrio, qué gente estaba trabajando y qué estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, cómo podíamos generar vínculos entre unos y otros para plantear soluciones o propuestas que permitieran avanzar, ¿no?, en los diferentes retos que se identificaban. Es decir, todo eso lo posibilitó, digamos, una metodología que además tuvo un ritmo, creo yo, lo suficientemente pausado como para que se pudiera implementar adecuadamente en el barrio, ¿no? Pero es verdad que esa metodología también se pudo desplegar, al hilo de la pregunta que hacíais, ¿no?, cómo se despliega esto de lo comunitario.
Yo creo que porque San Cristóbal siempre ha tenido un corazoncito comunitario. Es decir, Tusta lo decía antes, en San Cristóbal anteriormente ha habido procesos anteriores, ha habido iniciativas, por ejemplo, por aquí está Juan, Isabel, que también promovieron muchísimo, e Irma, el proceso de autobarrios, de participativo en torno al Puente de Colores, una experiencia súper potente, que también estuvo en el barrio unos años. La IAP que mencionaba Tusta, años anteriores el tema del plan de inversiones de Usera Villaverde, que implicó también generación de mesas de trabajo entre entidades, etc. Es decir, yo creo que ahí hay un caldo de cultivo también, que lo que va generando son aprendizajes colectivos en los que en el barrio yo creo que también va calando la idea de que trabajar colectivamente, conjuntamente, en red, colaborativamente, es bueno y es positivo. Es decir, salen cosas buenas de todo eso. Eso además, con la posibilidad de un proyecto que aporta pues una metodología, una manera de trabajar, etcétera, etcétera, cuaja aún más. Y al final eso es lo que hace que cuando llega el COVID, bueno, eso y muchas otras cosas, obviamente, perdón, que cuando llega el COVID, de pronto, de manera supernatural, todo el mundo se pone a una. Es decir, en San Cristóbal todo el mundo tiene clarísimo que el objetivo de todos, de asociaciones, recursos, etcétera, etcétera, es el barrio. Es trabajar por el barrio. Y en ese sentido ahí surge de manera natural una manera de hacer, de lanzarse a generar nuevas iniciativas en pro de la mejora del barrio. Claro, ahí surge la red, con el impulso mucho también en un inicio de, ¿no?, también asociación de vecinos, el servicio de dinamización vecinal, por ahí está Javi, también súper importante en los momentos iniciales, y se va generando también un poco digamos, esa estructura. Y yo me estaba acordando también un poco el cómo, aparte en torno a esta red, también durante los años de desarrollo del ICI, de 2014 a 2020, cuando empezó el COVID, también se fueron generando diferentes espacios de relación, socioeducativo, sanitario, ¿no?, diferentes espacios de relación, y cada uno de esos espacios también debatió en el marco de ese espacio qué hacer ante esa nueva situación. Y yo tenía aquí apuntadas un montón de cosas. El otro día me puse a intentar recordar todo lo que se había hecho y me salió un listado de un folio entero. Entonces no se trata de ponerlo ahora en evidencia, pero sí me acordaba de casos como espacio socioeducativo, trabajo por el tema de la brecha digital, de trabajar con familias y con chavales para que las familias pudieran ayudar en las tareas a los hijos. En el espacio sociosanitario me acordaba de cómo generamos un protocolo de comunicación con el centro de salud para trasladar información de lo que pasaba en el barrio al centro y trasladar la información que el centro quería comunicar al barrio para hacerla extensible. Con Mujeres de AMPAs me acuerdo unos vídeos que hicieron de información sobre recursos que se difundieron a través de WhatsApp. Con el espacio libre de tópicos recuerdo también unos vídeos que se hicieron, o con el espacio de mediación ya no recuerdo, unos vídeos que se hicieron para el tema de cómo trabajar el tema de la ansiedad, etcétera, la gente dentro de sus casas, etcétera. Un montón de cosas que también estaban conectadas a su vez con lo que desde la red, en el ámbito específico de los alimentos, etcétera, y los repartos se estaba realizando, ¿no? Entonces, al final es como un compendio de cosas que dices, joder, esto es muy potente, ¿no? O sea, y surge como de manera bastante natural, que es un poco lo que... Entonces, bueno, ya no me voy a extender más. Un poco la idea que, haciendo esta memoria, veía un poco como que hay muchas conexiones realmente, y creo que tiene mucho que ver con esta idea de las confianzas que decíais, de los aprendizajes colectivos que en el barrio se han ido generando durante mucho tiempo, y me apuntaba, y del orgullo de barrio que decía también Cristina. Yo por mi parte, soy Francesc Ventura, por mi parte únicamente agradecer el trabajo pues, de tanta y tanta gente, ¿no? Habéis dicho que el ICI pues, aportó en su momento pues, recursos, una metodología de intervención. Bueno, es lo que pretendíamos, ¿no?
pero en realidad, ahora Manu decía que es verdad que cuando aterrizan en San Cristóbal había dos proyectos, ¿no? Pero yo creo que lo que se ha conseguido no es por los proyectos, sino por las personas. Las personas, ha sido ese trabajo en red, el no buscar protagonismos, la actitud de las personas, la generosidad de las personas de trabajar para el territorio. El ICI, uno de los eslogans que también promovía era "Yo soy San Cris". Yo los 3 años que he estado vinculado al ICI, pues me he sentido San Cris, ¿no? Me he sentido San Cris cuando pues he visto la actividad social, cuando he visto el espacio, bueno, lo ha repasado Manu, el espacio libre de tópicos, el San Cris al Sol, todos estos proyectos, pero al final estos son proyectos, pero lo que realmente consiguen ese sentido de pertenencia son las personas. Tanto pues después de la pandemia, que ha sido un examen que pone a prueba todo lo que se había trabajado, ha sido por la apuesta municipal del distrito, de quitar el equipo de ECIS, ha sido por Justa, Manuel, Sagoiti y todas las personas, los técnicos han estado trabajando estos años. Felicitar a los profesionales, tanto del distrito como también pues, de educación, de salud, que han creído en el proyecto. Felicitar a toda la comunidad que ha participado, ha querido ser partícipe de todo lo que se ha creado. Felicitar también, aquí Carlos Jiménez, a la dirección científica, el acompañamiento, el apoyo de la dirección científica. Ha sido fundamental, ¿no? Ha sido fundamental para definir para acompañar esa metodología, pero insisto que son estas cosas, ¿no? Y hoy yo creo que tenemos que dar un recuerdo. Habláis de la pandemia, justamente la pandemia fue cuando nos dejó Marco Marchioni. Marco Marchioni pues, ha hecho mucho también para Lici y ha hecho mucho por San Cris, también es una persona que nos ha inspirado y al cual pues, yo creo que le debemos dedicar pues, ese éxito colectivo, ese trabajo colectivo, porque al final él había creído toda su vida en este modelo y San Cris está demostrando que realmente este modelo es poco más, porque lo habéis escrito todo y únicamente no me queda más que desde Fundación La Caixa pues agradecer la suerte que hemos tenido de que San Cris fuera uno de los territorios que participara, porque nos habéis ayudado. Lo que tenía los objetivos: uno, ayudar a crear convivencia en cada una y cohesión social en cada uno de los territorios, y también crear una práctica de intervención innovadora, ¿no? Y San Cris demuestra que esta práctica funciona. Un poco más, muchísimas gracias y felicidades a todos. Creo que sí, pues saludaros también. ¿Se me oye? Sí. Sí. También dar un saludo a todos los presentes, a todas. Un gusto verte, Francesc. Tampoco yo he podido, en todo momento estaba seguro que iba a estar allí con vosotras, pero estoy aquí en el Pozo del Raimundo con toda una red estatal de mediación intercultural de hace tiempo programada y no puedo. Pero bueno, lo hemos arreglado así. Un saludo a Andrea, a Raquel, a Manolo, a Justa y también a las colegas del Departamento de Servicios Sociales del distrito y a los autores del estudio. Enhorabuena, ya he leído el resumen, espero poder leerlo completo. Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues me decía Andrea que me podría servir una pregunta y la voy a contestar. Me la he preparado, pero como solo tengo 3 minutos, pues diré solo lo que me sale del corazón y de la cabeza juntos, ¿no? ¿Qué elementos de lo comunitario específico en San Cristóbal ha facilitado todo este anclaje, ¿no? Y esta perspectiva? Porque habéis dicho tantas cosas y yo os he escuchado todos los previos y Manolo ha hecho un repaso de muchas cosas hechas ahí, ¿no? Pues yo, repasando los documentos de San Cristóbal estos días, yo creo que algo que es una enseñanza importantísima para la sociedad actual y la coyuntura que estamos pasando. Y es hacer las cosas juntos, pero con mucho cuidadito, con mucho primor. A veces en las charlas digo
que la coexistencia es una pradera seca, que cualquier día acaba en hostilidad, porque la puede quemar cualquiera. Pero que la convivencia es un huerto fértil, un huerto cuidadito, regalo, ¿no? Yo creo que eso es, con todas las dificultades, con todos los retos, San Cristóbal. Es un ejemplo verdaderamente de hecho, hace tiempo, lo habréis abordado ya, yo creo que lo específico de los 37 lugares ICI fue el lugar donde se vertebró todo sobre el cuidado. Precisamente el cuidado. El cuidado con aquella tripleta que decía, de lo personal, el cuidado de las relaciones y el cuidado del entorno. Y llevarlo a cabo, y se sigue llevando a cabo, ¿no? Aquella innovación impresionante, por tomar solo el cuidado de lo personal, ya lo habéis abordado, pero específico de San Cristóbal fue la innovación de la receta social. Es el único lugar que yo conozco de España, del mundo, donde se han prescrito no medicinas, sino actividades saludables, ¿no? De muchos tipos, ¿no? Ejercicios al aire libre, formación, aprendizajes, en fin, no me puedo extender, ¿no? Pero eso es tan valioso y tan necesario. Luego también, el otro eje también quiero decir que es muy vuestro, ¿no? El cuidado de las relaciones. Cuando hablamos de convivencia, de interculturalidad, de ciudadanía, hablamos de relaciones. Como ha dicho Francesc, la clave son las personas. Pero para nosotros las personas no son como para el neoliberalismo, individuos, consumidores, que mientras más separados estén, mejor. Para nosotros, las personas son seres comunitarios, son seres en relación. Y esto se ha cuidado mucho, es muy específico, muy propio, en general en el ICI, pero en San Cristóbal, pues lo ha mencionado Manuel, hay toda una serie de líneas relacionales, ¿no? Vamos, la famosa campaña de las servilletas, ¿no? Verdaderamente unir a un montón de bares de la zona en una campaña como la de la servilleta, con varias ediciones, ¿no? O el cortometraje en San Cristóbal No nos comemos a nadie, o la exposición sobre los contraargumentos contra los tópicos, tan importante hoy día en este mundo que se utiliza una y otra vez la mentira para ganar audiencia social, ¿no? Que todo eso se ha hecho, y por hablar solo de algunas líneas, ¿no? Porque hay muchas más. Alguna muy emocionante, no me extraña que antes hablara de emociones, ¿no? La familia de al lado, toda aquella línea, o por ejemplo repasando la bienvenida a las familias que fueron al edificio de vivienda social, cuando el equipo 5 de Provivienda colaboró, en fin, y es emocionante, ¿no? La ética de la hospitalidad, ¿no? En un barrio desbordado por la migración, verdaderamente el barrio con más población extranjera y ciudadanos de origen extranjero de Madrid, ¿no? Y probablemente uno de los que más de España, sino el que más, ¿no? Un 56-60%, como se ha dicho, ¿no? Pues todo esto, esta hospitalidad tiene un enorme valor, ¿no? Y ya finalmente acabo con el cuidado del entorno, ¿no? El cuidado del entorno, que era el otro elemento, personas, relaciones, entorno. Y ahí, cuando decíais, por ejemplo, cuidamos la convivencia, es que la convivencia o la animas o acaba en coexistencia, es decir, te tendré que soportar. Y después de te tendré que soportar viene la hostilidad, que es lo que algunos están intentando, ¿no? Entonces, ese lema de cuidar el barrio implica convivir mejor, por ejemplo, que decíais, hacer un barrio realmente educador. Son tantas cosas, tantas, las que se hicieron, las que estáis manteniendo. Y yo me sumo a lo que se ha dicho, ¿no? Por Francesc, ya no solo a vosotros, los del barrio y la gente, vecinos y vecinas, ya no agradeceros como ciudadano y como padre de 4 hijos, lo que estáis haciendo, sino también al distrito. El distrito de Villaverde es como una esperanza, es como verdaderamente cuántos programas hemos estado allí, los hemos visto varias veces, y por eso no es en absoluto, lo hago completamente sincero y de corazón, deciros que mil gracias, gracias desde el punto de vista de la universidad implicada, gracias desde la ciudadanía y desde la cultura de paz. Seguir y a vuestra disposición. Yo ya estoy jubilado, no estoy pidiendo trabajo, solo estoy
comprometiéndome a lo que pueda, el Banco Francés, pues ayudaros, y por eso estamos aquí, aunque sea online. Ya habrá ocasión de sentarnos y celebrar. Enhorabuena. Muchas gracias. Un pequeño diálogo para la gente que queráis intervenir y también, bueno, hacer vuestra aportación sobre, bueno, hay muchas caras, ¿no?, de los que estáis aquí, que vivís en estos momentos, del Zoom que se ha nombrado, de la pandemia, pues es el espacio, si queréis, si no también tenemos un... Sí, bien. Javi. Bueno, primero antes de la nieta. Joder, que cuando decías antes que se tardaba un mes y medio en hacer todo el paso, yo creo que lo hicimos en 3 días. Es decir, sí que empezamos como una red de llevar recados, y en 3 días yo recuerdo estar hablando con servicios sociales de, oye, que el barrio está mundial, que cómo vais. Y creo que hicimos, no sé si estaba bien o mal, pero en esta parte de conocer nuestras riquezas, ¿no? Yo recuerdo conversaciones con Prado, ¿no? De, oye, ¿qué hacemos, no? ¿Y por qué apostamos, no? Apostamos porque era una despensa y era como, ¿por qué vamos a apostar si Cáritas lleva haciéndolo bien toda la vida, ¿no? ¿Por qué vamos a tener que crear algo nuevo, no? O cómo lo primero que hicimos fue directamente saber que no éramos importantes, ¿no? Que lo importante estaba más allá de nosotras y de nosotros mismos, y que estaba ocurriendo fuera y que era tan dramático como que hay cosas. Llamar a gente y preguntarle si tenía para más de 3 días de comer, y si tenía 3 podía esperar, ¿no? Y como lo que hicimos fue poner cada uno todos los recursos que teníamos encima de la mesa, ¿no? Es decir, que yo le robé el Zoom a la Fran, pero como Cáritas puso en medio todas las donaciones, ¿no? Es decir, cómo puso todos los recursos de donaciones, cómo a la asociación le llegó no sé quién, y luego lo tramitaba con tal, ¿no? Es decir, como que todos los recursos que la gente sabíamos que íbamos a una, ¿no? Y que fuimos más importantes, y que se había enfadado porque lo comíamos, porque no era momento ni de tenerlos, ¿no? Y ya lo hablaríamos, porque además bastante difícil es esto de solucionarnos enfados por teléfono, ¿no? Pues sí, que además no sabíamos ni comunicarnos, ¿no? Quería hablar además porque me fui sin despedir, ¿no? Porque claro, y después de sudar y de llorar, resulta que terminaron el proyecto. Y bueno, pues reconocer, ¿no?, la humanidad de las personas que muchas veces representan a las instituciones, pero también enfadamos con las instituciones que no reconocen la necesidad humana de todos estos proyectos que estamos viendo, que en la suma de todos se consiguió sostener las dificultades de un barrio, que este barrio era un privilegio, porque en el poco tiempo libre que tenía, yo que estaba en Usera y Almendrales, teníamos una red donde nuestro beneficio era 1.000 euros y ahí teníamos que repartir y sostener barrios enteros, ¿no? Entonces, que desde aquí todo el dinero que gestionamos era una burrada, ¿no? Es decir, mirar a San Cristóbal desde, wow, San Cristóbal es privilegiado, es gracioso, pero bueno, poner esa parte, ¿no?, en valor, sobre todo de que yo creo que hubo mucho pequeñito de la gestión, también de la gestión del barrio, del día a día, donde los vecinos y las vecinas muchas veces tenían que parar los ritmos, ¿no?, donde las necesidades, y quien ponía la cara en el día a día cuando alguien venía también a pedir y no había, o había que esperar, o había que hacer un trámite difícil en medio de esta dificultad burocrática de los papeles, ¿no?, y demás. Quien tenía que poner la cara, o quien tenía el conocimiento del día a día de lo que estaba pasando, o como llamamos a las primeras vecinas y vecinos que no tenían nada, es porque la gente que vive el barrio también nos comentaba, ¿no? Entonces, como que hubo un momento donde mucha gente nos veíamos en Zoom, otra gente se veía en la calle, ¿no? Y yo creo que esto funcionó porque los canales de comunicación fueron muy bien y nos intentamos contar lo que ocurrió en todos lados, ¿no? Agradecer. Muchas gracias, Javi, y además que hayas tenido, ¿no?, como te hayas venido esta tarde aquí, sabiendo que estás trabajando en nuestro barrio. Jaime, ¿quieres? Pues recogiendo un poco lo que también antes decía Cristina, ¿no?, es decir, de ese orgullo de barrio, y es destacar sobre todo el amor y el cariño, ¿no?, que se tiene y que tenemos unos por otros. Lo primero que yo quiero destacar es que cada uno tenemos nuestros dones, nuestras capacidades y nuestras habilidades, y lo pusimos todo en común. Una de las conversaciones que tuve con Irma en su momento, ¿no?, es decir, oye, pues yo sé esto, yo sé aquello, pues se puso todo. Yo recuerdo que las entidades estábamos todos cerrados y no podíamos atender a nuestras personas que estaban en recursos. Y claro,
no puedes atender a gente y dices, pues atendemos a los de todos, todos son de todos, y entonces se montó, se puede decir así, una sola entidad aquí con una cantidad de recursos y de capacidades de personas impresionante, que luego pues se fue entrelazando, que es lo que ha salido pues en este ensamblaje, que a mí me parece precioso, y cuando yo voy por allí pues lo voy presumiendo y la gente se maravilla, porque hablar de que nos queremos, independientemente de conocer a mucha gente. De hecho, yo digo muchas veces también que durante la pandemia he aprendido a querer más a la gente, y más a la gente con la que he estado. Digo, vamos, anda que como habéis no hemos tenido conversaciones largas y tendidas, y con Javi también durante todo el tiempo de pandemia. Nos acercó muchísimo a las personas que estamos aquí en este ensamblaje. Y yo creo que a la luz de eso hemos podido todavía seguir en este tiempo post-pandemia, creciendo, queriéndonos, cuidándonos y haciendo un camino cada día más bello. Hablabais antes del embellecimiento del barrio, pues el embellecimiento del barrio es embellecer a las personas. Y aquí tenemos técnicos y vecinos, vecinas que quieren muchísimo San Cristóbal y lo que están haciendo, y son vocacionados. Porque, vamos, yo creo que lo que yo he percibido, dime si me equivoco, el tiempo que hemos estado durante la pandemia, yo no vi a nadie que dijera se me acabó mi tiempo de trabajo. Yo he visto mucha gente, incluso que de otros barrios, han venido aquí y han dicho quiero amar a San Cristóbal, y de hecho me sorprende San Cristóbal y me sorprendéis vosotros y quiero estar con vosotros. Y al final hemos atendido, cuidado a personas. Personas que muchos ya no están aquí con nosotros. Incluso hemos tenido voluntarios que incluso también ya han fallecido en este tiempo, y ha sido un tiempo precioso. Y yo creo que esto también tenemos que reconocerlo. San Cristóbal no solo son entidades que hacen cosas buenas por las personas, sino que hay amor en San Cristóbal, la gente se quiere, la gente se cuida. Es verdad que, como antes decía Cristina, pues habrá muchas cosas desastrosas, pues a esos son los que tenemos que también convertir al amor, ¿no? Es decir, convertir al cariño, convertir a la ternura, pues ayudarles a ver todo esto que vemos nosotros y que queremos tirar hacia adelante, pues sigamos haciéndolo, ¿no? Que esto es lo que hemos visto, y yo comparto que ha sido el fuerte más grande que hemos tenido aquí en San Cristóbal. ¿Alguien más quiere compartir? Un poquito solo, porque en días como estos yo me doy cuenta de la suerte que tengo en la vida y de lo privilegiada que soy y que he sido de estar aquí 10 años y de poder continuar ahora un poquito más en la distancia, pero uno de este barrio nunca se va. Porque ni puedes ni te dejan verlo, ¿ves? Entonces, para nosotros la red fue en ese momento algo inesperado, porque Casa San Cristóbal es un centro cultural. Y entonces nosotros pensamos, ¿qué podemos aportar aquí? Si nosotros, bastante tenemos con adaptar toda nuestra programación al formato online, seguir en contacto con nuestros niños, con nuestros mayores, pero claro, pues evidentemente trabajamos en red con todos nuestros compañeros. Y nos dijeron, pues vosotras al call center, no sabéis, pues al call center, a recibir llamadas, a filtrar llamadas, a pasar, a escribir, y bueno, pues vamos a ser capaces, sí, pues venga, pues vamos a por ello, ¿no? Porque luego es eso, ¿no? Que la confianza que tienes, y otra cosa que también para mí es muy importante de San Cristóbal, es el respeto por el trabajo de los demás. Porque no todos compartimos al 100% la visión que tiene el otro, ni la forma de hacer que tiene el otro, y a veces discutimos, pero se queda ahí. Y cuando estamos todos con el mismo objetivo, que lo habéis dicho todos, ¿no? Que es el compromiso con el barrio, el amor al barrio, ¿no? Y en eso nos juntamos, ¿no? En lo que nos une más que en lo que nos puede separar en determinados momentos. Y esa es la fortaleza también y la confianza que tienes en que, si yo no lo hago bien, si yo me equivoco, seguro que me lo perdonan, seguro que me lo corrigen y seguro que me hacen mejor, seguro que aprendo de mis compañeros. Entonces, la suerte que yo tengo de haber estado 10 años aquí con esta gente tan valiosa, a la que admiro tanto, a la que quiero tanto en este barrio, que aunque yo soy chusera, pero también soy un poco hija adoptiva de San Cristóbal con el permiso de los vecinos y de los recursos, ¿no? Y pues eso que es una suerte poder estar aquí y colaborar con todos vosotros, y ojalá Madrid supiera más de este barrio, y ojalá supiéramos poner más en el centro toda la bondad, todas las cosas maravillosas, todo el potencial que tienen barrios como San Cristóbal, que seguramente nosotros lo conocemos más, pero seguramente no es el único
que tenga tanta gente comprometida y tanta gente trabajando para los demás con tanto amor y con tanta solidaridad, y con tanta autenticidad, en un mundo de corchopán cada vez más, y donde todo es muy artificial. Barrios como esto, donde todo es lo que parece, donde la gente que viene con una sonrisa viene porque te sonríe, y el que viene mal encarado, pues oye, algo le habrás hecho, pero también sabes cómo viene y a qué viene, ¿no? Entonces todo eso también se agradece mucho, vivir desde la verdad auténtica y el poder compartir así, ¿no? Desde la naturalidad, la sinceridad y la belleza de la vida y de lo simple, ¿no? Pero y a la vez tan profundo. Y ya me callo. Pues un placer, ¿no? Y muchas gracias a todas las personas que habéis dedicado este ratito de estar aquí, de este reconocimiento, de este encuentro de celebración, ¿no? De los resultados, ¿no? de esta investigación, de todo lo que hemos construido y seguimos construyendo, ¿no? Estos años, que me ha encantado ver a caras, ¿no? Que hacía mucho tiempo que no veía, porque ya no están dentro de San Cristóbal, pero que echamos de menos y que queremos mucho, y también a la gente que se ha ido incorporando, ¿no? Al proceso comunitario y que también trae sus saberes, sus conocimientos y su motivación, o sea que un placer.